reportaje publicado en el New York Times, en donde se habla que los cárteles mexicanos reclutan estudiantes de química de las universidades para fabricar fentanilo. Lo platicamos ayer. Dice, los grupos delictivos convierten los campus universitarios mexicanos en centros de reclutamiento, atrayendo a estudiantes de química con grandes ganancias. El reclutador del cártel se coló en el campus disfrazado de conserje y luego se centró en su objetivo: un estudiante de segundo año de química. El reclutador le explicó que el cártel estaba reuniendo personal para un proyecto y que habían oído hablar bien del joven. Nos contaron que eres bueno en lo que haces, recordó el estudiante, que le dijo el reclutador. Tú dices si te interesa. En su afán por construir imperios de fentanilo, los grupos delictivos están recurriendo a una reserva de talento poco habitual. No sicarios, no policías corruptos, sino alumnos de química que estudian en universidades mexicanas. La publicación de este reportaje pues generó una respuesta ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto dijo. Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Pero que ocurre en, no sé en qué estado, Nuevo México. Hay una serie muy conocida, que recibió muchos premios ayer, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información, y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso, ¿no? Bueno, esto dijo ayer y hoy volvió sobre el tema. Está como la del New York Times, ¿no? Fuentes dicen que están capturando jóvenes en las universidades para fabricar drogas más terribles que el fentanilo. Pues, ¿cuál es la fuente? Está bueno de todas maneras que lo digan, porque está divertido ver qué se imagina. Bueno, está divertido, dice la presidenta. Las autoras de este reportaje son dos destacadísimas periodistas, Natalie Kitroff y Paulina Villegas, reportera del New York Times en México. Paulina, qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Azucena, mucho gusto. Gracias. Pues hay una respuesta del gobierno mexicano minimizando lo que se da a conocer en el reportaje. Paulina, ustedes, por supuesto, tienen sus fuentes que no van a revelar, evidentemente, pero cuéntame un poco cómo se construyó este reportaje, por favor. Sí, bueno, respecto a las declaraciones del gobierno mexicano, nosotros quisimos ser siempre muy claras y transparentes con nuestros lectores, de cuáles son las fuentes y cómo se construyó y en qué se basó este reportaje. Y bueno, ahí bien lo dice, ¿no? Nuestras fuentes son 9 miembros del cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes, o sea, los testimonios son de primera mano, también reclutadores, personas de más alto nivel que confirmaron, que nos dieron, obviamente con mucho detalle, cómo se lleva este proceso de reclutamiento, las razones por las cuales los jóvenes deciden entrar al negocio, y también, obviamente, como bien lo dice el texto, también confirmamos y corroboramos cada detalle de cómo sucede este fenómeno con autoridades estadounidenses. También hablamos con profesores en universidades del estado de Sinaloa. Y bueno, también me extraña un poco la declaración de la presidenta que dice que no existe información, dice, de su gabinete de seguridad, cuando también esto fue ya publicado en un reporte de inteligencia de Sedena, donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está muy claro de dónde sacamos, cómo corroboramos, y son distintas y diversas nuestras fuentes de información. Jamás publicaríamos algo que no esté completamente sustentado. Y además algo tan alarmante, Paulina, y tú me dices que sí tienen información en la Secretaría de la Defensa Nacional de esto que está sucediendo.
Así es, ahí incluso pusimos el link a este reporte de inteligencia de Sedena, del que se publicó en 2020, que fue hackeado y publicado por un grupo de hackers, como viene en el Ajá. texto. Y bueno, como ya lo dije, esto fue corroborado por mucho más fuentes y como bien dices también, es una realidad Pues sí, grave, y muy, muy muy seria preocupante. Tendría que y muy tenernos muy preocupante. preocupados y ocupados. Dice aquí el Times, como ya me mencionabas, entrevistó a 7 cocineros de fentanilo, 3 estudiantes de química, 2 agentes de alto rango y un reclutador de alto nivel. Todos trabajan para el cártel de Sinaloa, que según el gobierno estadounidense es el principal responsable del fentanilo que entra por la frontera sur de los Estados Unidos. Particularmente, Paulina, te pregunto, ¿en universidades de Sinaloa o en otras universidades del país este reclutamiento de muchachos? Bueno, tenemos información que se lleva a cabo en varios estados, pero principalmente en el estado de Sinaloa, por ser Ujú. cuna y el principal estado donde se lleva a cabo la producción de esta droga sintética. ¿En qué otros Em, estados tienen información que esté sucediendo, aunque sea en una escala menor o diferente a lo de Sinaloa? Bueno, preferiría hablar del que hablamos ahorita en el Ujú, reportaje, ¿no? Que es ujú. donde tenemos sustentado, que es principalmente Sinaloa, para no entrar en otros temas, pero hay indicios de que no solo sucede en Sinaloa. Que no solo está sucediendo en Sinaloa. Paulina, sé que ustedes son muy cuidadosos con el tema político, con el tema del gobierno, pero bueno, pues hay una versión totalmente distinta, incluso en un tono de broma por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo que es como una serie de Breaking Bad y que hoy mencionó que, pues, que le daba pues no risa, pero que se divertía. Dos versiones distintas de una situación, Paulina. ¿Por qué estaría negando el gobierno esto con tanta mofa o con esta desparpajo, pues? Sí, mira, yo no puedo responder y especular de las razones por las cuales la presidenta de México haría esos comentarios. A nosotros lo que nos corresponde es hacer este tipo de trabajo que yo como mexicana considero muy relevante y preocupante, como bien dices, Ujú. em, y, y sostener la información y ser sumamente responsable y cuidadosas con nuestras fuentes y en el proceso y en la manera en la que trabajamos. Y ya lo demás, las decisiones, los comentarios que Claro. tomen funcionarios públicos, pues es su responsabilidad. Nosotras nos vemos al público y a nuestros lectores. Ahora, ustedes sostienen cada palabra del reportaje, Paulina. Absolutamente, Azucena. Ujú, Para los que no saben, que eso no lo tienen por qué saber, ¿no? ujú. El diario, el New York Times, pues tiene estándares altísimos, ¿no? De control, de ética, de verificación de datos, se checa una y otra y otra y otra vez con distintas fuentes Claro. y por muchos editores, pasan por muchos procesos precisamente para eso, ¿no? Sí. Para estar absolutamente convencidos y El seguros y rigor, poder respaldar con rigor. ¿Cuánto les con un rigor tomó absoluto. armar un reportaje como este? ¿Cuánto tiempo les tomó? Meses, Pues sí. fueron meses Ujú, de trabajo, ujú. viajes, trabajo de campo, de investigación y bueno, como te comento, ¿no? Y como bien lo dices, con el máximo rigor que te puedes imaginar. Bueno, pues ojalá que si se está minimizando en público esta información que es muy alarmante para nuestros muchachos, para los estudiantes, si se está minimizando en público, que no se haga en privado y que se tomen las medidas necesarias. Ayer le preguntaron al gobernador Rubén Rocha Moya, pero le sacó la vuelta, no dijo si sí ni no, no dijo absolutamente nada. Y bueno, pues aquí están, con pruebas, con testimonios, con fuentes confirmadas, un extraordinario trabajo, Paulina, que realizas junto con Natalie. Gracias por tomarme esta comunicación y estemos al habla, por favor, cuídense. Muchas gracias, Susana. Gracias, Paulina Villegas, reportera del New York Times en México, que sostiene cada palabra del reportaje. Dice aquí esta parte que, a ver cuánto me queda, dice, el trabajo está mejor pagado que muchos de los empleos legales en química y eso suele bastar para convencerles. El estudiante de segundo año dijo que el reclutador que visitó el campus le ofreció $800 por adelantado, más un salario de $800 mensuales, el doble del salario medio de los químicos empleados formalmente en México, según datos del gobierno. Regresamos.